Muy buenas tardes a todos. Hoy sábado 5 de junio de 2021 tendremos el 23º conversatorio sabatino de historia de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Hoy nos acompaña el académico José Antonio Salazar Cruz con la conferencia titulada Golpe de Fortuna Loca. Voy primero a leer el resumen descriptivo de la conferencia y después la reseña biográfica de nuestro expositor. La independencia de Colombia no se logró con el triunfo patriota en la batalla del Puente de Boyacá el 7 de agosto de 1819. Tampoco la del Perú en Junín y Ayacucho, ni la del Ecuador con el triunfo de Pichincha. Todas ellas, sí, importantes victorias militares sobre unos menguados ejércitos españoles abandonados a su suerte en América. Pero la independencia tuvo otros factores exógenos. 3 eventos por completo ajenos a la voluntad de los líderes americanos de la época marcaron el destino de América Libre. El primero, la batalla de Trafalgar, el 21 de octubre de 1805, con su efecto a largo plazo sobre la Armada Española. Segundo, la invasión de Napoleón a España en 1808, con la consecuente Guerra de Independencia. Y tercero, la rebelión de Rafael del Riego en las Cabezas de San Juan, el 1 de enero de 1820. En referencia al tercero de estos eventos, Simón Bolívar lo llamó golpe de fortuna loca. En esta conferencia, nuestro expositor, José Antonio Salazar Cruz, analizará estos 3 eventos junto con sus efectos en el proceso de la independencia suramericana. Respecto a nuestro expositor, él escribió una semblanza autobiográfica que me voy a permitir leérselas. José Antonio Salazar Cruz, caleño, vallecaucano por ancestros y antioqueño por colonización. Su abuelo, don Leocadio Antonio Salazar Mejía, de orgullosa estirpe antioqueña, fue colonizador, fundador de pueblos, tales como Trujillo, Ulloa, Salónica, Fenicia, Arabia en Quindío, dominador de montañas y constructor de caminos imposibles. Los Cruz, sefarditas de ojos glaucos y nariz aguileña, forzados conversos de la Cruz, sobrevivientes de la Inquisición de los Felipes, sentaron reales a orillas del río en el centro del Valle del Cauca entre Buga y Tuluá. José Antonio es doctor en jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en Bogotá, título que le permitió trabajar intensamente desde los 21 años, casarse con Miriam Rodríguez Torres e iniciar una familia con 4 hijos, 9 nietos a hoy. Como abogado fue litigante, profesor en la Escuela de Posgrado de la Universidad del Rosario, magistrado y conjuez de las más altas cortes de la República, en la añorada época de la cooptación, cuando existía la separación de los poderes públicos. Representó a Colombia en múltiples reuniones y eventos internacionales. José Antonio es un orgulloso miembro durante más de 40 años del Rotary International, organización de servicio más antigua y numerosa del mundo, lo que le ha permitido hacer realidad muchos sueños para ayudar a los que sufren. De la mano de sus amigos, llegó a la Junta Directiva Mundial, a presidente de su comité ejecutivo y fiduciario de la Fundación Rotaria, que se embarcó con la promesa de erradicar la temida poliomielitis en el mundo. Él se considera mejor lector que escritor. Ha acumulado una biblioteca maravillosa y ha publicado en varias revistas y libros colectivos en Colombia, México, Perú, Argentina y España, en donde además ha sido invitado a más de 150 foros y seminarios como conferencista. Con Borges se enorgullece más de lo que ha leído que de lo que ha escrito. En solitario ha publicado 4 libros que han superado su hábito de corregir, su temor a las imprentas y sus expectativas.
Tiene 4 o 5 más libros en preparación. Pertenece a lo que se llama poesía secreta y por temor a desnudar sus sentimientos solo ha publicado una decena de poemas. Es un empresario afortunado porque en los negocios familiares desde hace años lo representan los hijos. Es agricultor y ganadero por vocación atávica. Por avatares del destino realizó su sueño de radicarse en Villa de Leyva, Boyacá. La mesa. Es un nuevo miembro de la Academia de Historia de Boyacá, ¿sí?, la cual hace méritos para el gentilicio. Es amante del debate, convencido de que la verdad yace en el fondo de la discrepancia. Su posición de librepensador sin tapujos, de volteriano por devoción y de franco y osado palabrero, le ha dado grandes satisfacciones y le ha creado no pocos inconvenientes, pero de nada se arrepiente. Es un viajero y curioso impenitente. Ha regresado a la aldea y a su biblioteca, y desde allí está a nuestras gratas órdenes. ¿Por qué este libro? La minusvalorada rebelión de don Rafael del Riego en las Cabezas de San Juan el 1 de enero del año 20, cerca a Cádiz, es algo que ha pasado realmente desconocido e intrascendente en la historia. Yo estoy intentando hacer con este libro una historia de época, vinculando elementos tan distantes como el Tratado de San Ildefonso de 1786 con la batalla de Trafalgar en 1805, la invasión napoleónica a Portugal y la ocupación de España en 1808, el paripé de Bayona, el nombramiento de José Bonaparte, la guerra de independencia, etcétera, que trajeron el regreso del absolutismo. También me referiré a los pronunciamientos, que era como se llamaban las protestas de los militares que se organizaban en España, y finalmente a la rebelión de don Rafael del Riego y al trienio liberal del 20 y el 23. Este libro se ha concretado en 15 años de investigación. En el año 2005, invitado por el gobernador Eduardo San Martín, estuve en Cádiz en una conferencia y algún buen amigo me llevó a las Cabezas de San Juan. Me dijo, quiero mostrarte algo porque noto la hispanidad en tu intervención. Yo empecé esa vez mi discurso con una frase muy bella de Eduardo Caballero Calderón en Sánchez Castilla. Dice Caballero Calderón, al llegar a España y atravesar la línea de Portugal, tuve la grata sensación de volver y no la de llegar. Creo que esa es muchas las sensaciones que tenemos los descendientes de esa España que nos conquistó, nos colonizó y de la que finalmente nos independizamos. Poca o nada literatura hay sobre el tema de Rafael del Riego. Y la escasa que hay es una literatura política empeñada durante la guerra en mostrar a Riego como un republicano, y toda fue editada durante la Guerra Civil Española. Encontrar material para trabajar en este libro fue toda una aventura. Conté con el apoyo de excelentes amigos y quiero agradecer, y siempre lo hago, a mis amigos españoles que me acompañaron por la cacería de documentos en las librerías, museos y bibliotecas de España. Cuando llegaba a muchas librerías preguntaba por un libro sobre Riego y me sacaban libros de Riego por goteo, me sacaban libros de Riego por aspersión. Y algún día le dije, cuénteme una cosa, ¿y usted tiene algo de la campaña de Riego en Andalucía? Y me dice, no, tenemos unos libros muy buenos sobre Riego en Extremadura, que es la región más seca de España. Esas anécdotas realmente reflejan la dificultad de armar una bibliografía, que me enorgullezco hoy de tener la mejor bibliografía que existe sobre Riego, no solamente en España, no solamente en Colombia, creo que en el mundo no existe una bibliografía como la que he hecho en bibliotecas de la India, de Alemania, de Estados Unidos, de Francia y obviamente en España y Colombia. Un golpe de fortuna loca. Este libro nos permitirá entender qué llevó a Simón Bolívar a exclamar, refiriéndose a lo ocurrido en las Cabezas de San Juan el 1 de enero de 1890, cuando se enteró en el mes de marzo aquí en Colombia. Dijo Bolívar, nuestra suerte se definió en el tribunal de Quiroga y Riego,
y aunque triunfe Fernando, ya no puede mandar otra expedición. Bolívar era un visionario, era un estratega, y él entendió que con esta rebelión se abortaba el proceso, el segundo proceso de reconquista. Ya habíamos padecido la primera reconquista de Morillo y esta nos iba a apabullar. Morillo llegó con 10.000 hombres a la isla Margarita. Imagínense lo que nos esperaba a nosotros cuando hubiera llegado aquí el conde de Calderón con 25.000 hombres que se estaban alistando en Cádiz para venir a Colombia. Bolívar le escribió así a su amigo Guillermo White, el residente en Jamaica, y con su poderosa intuición entrevió que los esfuerzos solicitados desesperadamente por Morillo no llegarían. Entenderemos entonces cómo no fue tan loca la fortuna como fue el comentario del maestro Enrique Santos Molano cuando le comenté por primera vez este libro. Estoy intentando hacer una historia de época. Algunos se sorprenden cuando hablo de historia epocal, pero esta es una manera de narrar la historia en la que lo importante es el hecho histórico, pero no desnudo, sino vinculado a sus causas y efectos, a su tiempo y a su espacio. Estas circunstancias de lugar, tiempo, causa y efecto es lo que hacen único un hecho histórico y lo hacen imprescindible para la comprensión completa. La omisión de cualquiera de los factores deja trunco el estudio. En la historia epocal, el análisis de las circunstancias que rodean al hecho, que lo anteceden y suceden, nos permite lograr su identidad, así como lograr la identidad de un hombre que hay que analizar en su parte interior el alma inconsciente de que hablara Freud. La historia, como las palabras con las cuales se narra, tiene un significado consciente y otro inconsciente. Oímos decir chapetón, inmediatamente nos vinculamos a la época de la independencia y nos trasladamos a la época de la colonia en Bogotá. Este trípode sistémico de lugar, tiempo y causa supera con creces la importancia de los protagonistas, cuyas biografías pasan a ser incidentales, y el hecho histórico es un alamar en sus vidas y no al revés. Para el efecto de nuestro libro, no tiene ninguna importancia si Rafael del Riego nació en Tunía, en Río de Janeiro o en Tuluá, y que Bolívar se hubiera casado con doña María Teresa del Toro o con Pepa Machado. Si hay tiempo, hablaremos un poco de estas biografías al final. Sin embargo, Alberto Gil Novales lo anota muy claramente en su obra El Trienio Liberal, tal vez la mejor obra que se ha escrito al respecto. Riego no es comprensible sin su época y la época no es comprensible sin Riego. De ahí la importancia de este personaje. Antes de seguir adelante, quisiera hacer un pequeño análisis, una pequeña diferencia entre la crónica, la historia y la novela histórica. La crónica es el hecho cercano vivido por el cronista contemporáneo. Cronistas fueron Juan de Castellanos, Lucas Fernández de Piedrahíta, el Inca Garcilaso de la Vega. La historia analiza los hechos, el lugar, el tiempo, el modo, sus antecedentes y consecuencias. La novela histórica toma un hecho o personaje básico y luego hasta donde alcanza la información y la imaginación que lo ha llevado a alguno a decir que este género no es novela ni es historia. Y no es novela porque no es la creación pura, ni es historia porque no es completa verdad. Pérez Galdós, Dumas, y entre nosotros William Ospina, Mauricio Vargas, García Márquez, que es un caso patético, ¿no? García Márquez convierte los 13 muertos de las bananeras en 3.000. Enrique Santos Molano con su magnífico trabajo sobre los comuneros, y últimamente Juan Gabriel Várquez con su extraordinaria obra Volver la vista atrás, o Enrique Morales con Abolengos, La maldición del medallón, que es la que está de moda hoy en la librería. Este es un libro de análisis, no es una historia arrogante. Otros creen que escribir historia es una forma soterrada de decirle a los demás, vean todo lo que yo sé y ustedes ignoran. Es el pecado de la arrogancia que muchos poseedores de la verdad, quienes además no admiten contradicción, negándose a reconocer que en el fondo de la discrepancia se encuentran muchas verdades. Vamos a entrar entonces ahora sí en el análisis de los eventos. La batalla de Trafalgar. Es la primera batalla de la independencia de América. Yo quiero que ustedes honestamente me digan
si lo habían visto así anteriormente. En esta época, en esta batalla, sí importa la fecha. Tenemos que decir que fue en octubre de 1805. ¿Por qué? Porque octubre es la época de los virazones, unos vientos fuertes que azotan la bahía de Cádiz por esta temporada. Aquí no ha pasado nada, gritó el almirante Churruca, después de que una bala de cañón le arrancara del tajo una pierna, cuando en realidad en esta batalla pasó de todo. En el Cabo de San Vicente, en Finisterre y finalmente en Trafalgar, Inglaterra hundió el poderío naval español y con él la capacidad de la corona para controlar y proteger sus colonias. El segundo tratado de San Ildefonso, en 1796, que ya mencionamos, fue el inicio de la debacle de Trafalgar, pues subordinó a la Armada Española al comando de los franceses. En el segundo tratado se lee: en los términos de 3 meses contados desde el momento de la requisición, la potencia requerida, es decir, España o Francia, tendrá prontos y a disposición de la potencia demandante 15 navíos de línea, 3 de ellos de 3 puentes o de 80 cañones, 12 de 70, 72, 6 fragatas de una fuerza correspondiente y 4 corbetas o buques ligeros, todos equipados, armados, provistos de víveres para 6 meses y de aparejos para 1 año. Estos socorros se pondrán enteramente a disposición de la potencia demandante, bien para que los reserve en puertos o en territorio de la potencia requerida, bien para que los emplee en las expediciones que le parezca conveniente emprender, sin que esté obligada a dar cuenta de los motivos que la determinan a ella. Con esta sumisión de la Armada Española a la Armada Francesa, a Napoleón exactamente, buscaba España esperanzada desquitarse de la pérdida de Gibraltar en manos de los ingleses, asegurar el transporte de su flota mercante desde y hacia América y salvaguardarse de los continuos ataques de la piratería de corsarios y filibusteros. Godoy pretendía también, además, conseguir tripulación para la flota española. España tenía excelentes buques, excelente marinería de alto mando, pero grumetes no tenía, eran un poco de campesinos reclutados a la fuerza de los campos de Galicia y de Castilla, y que al montarse en los barcos lo primero que hacían era marearse. Lo de Trafalgar fue una tragedia anunciada. A pesar de la superioridad numérica de la flota aliada, pronosticó Antonio Escaño, quien sabía por qué decirlo: esta escuadra hará vestir de luto a la nación en caso de un combate. Cierro comillas. El mal estado de la flota era evidente. No confiaban en el almirante francés Villeneuve, a quien consideraban, y no sin razón, uno inepto, como lo había demostrado varias veces y como se vería después. Efectivamente, se cometió un error estratégico. Villeneuve, sabedor de su desprestigio ante Napoleón como consecuencia de la derrota de Finisterre, quería y necesitaba jugar su última carta para tratar de reivindicarse frente al Corso, quien ya le había notificado su remoción del cargo. Estaba dispuesto a jugarse el todo por el todo, y así lo decidió, contra la prudencia y el consejo que decían no salir de la bahía de Cádiz. Los que saben han responsabilizado a Villeneuve de la dimensión de la derrota, omitiendo hacer referencia a las contradictorias instrucciones de Napoleón, quien realmente ignoraba de las ciencias navales y despreciaba la marina. Esto, unido a las imprudencias y limitaciones y a la incapacidad de una marina sin paga, compuesta en su mayoría por soldados que se mareaban en el oleaje, causó la tragedia frente a la armada de los chaquetones del señorito Nelson. Hacía parte de la armada hispana el Nuestra Señora de la Santísima Trinidad, el barco en ese momento más grande del mundo. 61 metros de lora, 4 cubiertas, 140 cañones, casi 5.000 toneladas de desplazamiento, llamado el Escorial de los Mares. Haber desoído a Graviña, a Churruca, a Dionisio Alcalá Galiano, a Álave, a Valdés, a Escaño, quienes aunado a sus experiencias navegaban en propias aguas, fue la perdición de la combinada o la flota conjunta como se la conocía. A falta de buenos barcos, hay en España excelentes marinos, decíase de la flota, pero estos quedaron subordinados a un inepto que incluso desestimó las ventajas de la flota inglesa que atacaba por Barlovento con toda la naturaleza
con los virazones de que hacíamos mención a su favor. Oigamos el estruendo de 5.474 cañones, vomitando sus andanadas de plomo y metralla para entrar en el ambiente de combate. Entendamos la cifra de las bajas en medio de la humareda francesa. 3.400, ingleses 449, entre ellos el propio almirante Nelson. 1.022 españoles muertos y 1.383 heridos. 7.000 prisioneros. 18 buques de la combinada fueron al fondo del mar. Ningún navío inglés fue hundido. Esa es la dimensión de la tragedia. Triunfo total de Nelson, quien muere herido por un tiro de fusil que le da en el pecho. Agonizante, continúa dando órdenes y al final, al recibir la parte de victoria, exclamó: bendito Dios, he cumplido con mi deber. A bordo del Santísimo Trinidad, 7 oficiales y 205 marineros habían entregado su alma a Dios, revolcando sus heridas en la arena que habían esparcido sobre la cubierta previamente al combate, para evitar que la sangre derramada formara un resbaloso pantano. Miremos las consecuencias de la batalla de Trafalgar, consecuencias nefastas. Resultado de esta fue la drástica disminución de la flota militar española, que se había puesto a punto desde la esforzada época del Marqués de la Ensenada para garantizar el predominio naval y el control de la operación colonial en ultramar, que empezaban a centralizar los Borbones en la mitad del siglo XVIII. Todo esto se fue a pique con los 18 barcos desarbolados y los 7 abordados en la batalla del 21 por el impecable ataque inglés. Los efectos políticos y militares de la pérdida de control de los mares no se hicieron esperar en América. La demanda de ingentes recursos para sostener la guerra ajena contra los ingleses fue otro detonante de las expresiones de malestar económico entre los españoles americanos. Tener que pagar impuestos para restablecer una armada destruida por culpa de los franceses, con la cual España pretendía controlar sus colonias, era tanto como invitar a los condenados a la horca a tejer las sogas con las cuales serían colgados más tarde. Basta decir que los convoyes mercantes que zarpaban desde hacia España o desde América eran asaltados y los productos coloniales se convirtieron en presa fácil de piratas ingleses, holandeses y parias, con la cual se agravó la crisis de la Real Hacienda. Igual se sucedía en los barcos que traían provisiones para América. La imposibilidad de apoyar oportunamente a los ejércitos comisionados en ultramar debilitó el poder militar de las fuerzas realistas. Comillas, España ha perdido el poder del Pacífico y sin el mar es imposible salvar sus posiciones. En 4 años, la Serna no recibió ni el menor auxilio, ni material, ni de otro género, se reporta el virrey del Perú. En el Archivo General de Simancas hay correspondencia que son muchedumbres y que se refieren a la cantidad de problemas que tenían los funcionarios, los comerciantes, para el cumplimiento de sus misiones y frecuentemente la pérdida de sus menajes. Los ejemplos para ilustrar este acerto son muchos, pero vamos a mencionar solo uno, encontrado por mí en el archivo de Simancas. Ahí hay una carta que hasta ahora era inédita, la cual refleja muy bien la situación de debilidad de la Fuerza Marítima de España a finales de 1819. Todavía, 14 años después, 1819, era menester contratar en Inglaterra un barco para traer a América documentos de trámite urgente. La carta en mención está fechada en Madrid el 20 de diciembre de 1819, antes del levantamiento de Riego en las Cabezas de San Juan. Está dirigida al duque de San Carlos, embajador de España en Inglaterra por el duque de San Fernando y de Quiroga, ministro de Relaciones Exteriores. Y en ella se lee, comillas, le envía sendos pliegos para el virrey del Perú y otro para el teniente general don Pablo Morillo, a fin de que se los envíe sin pérdida de tiempo por conducto seguro a la isla de Jamaica, posesión inglesa, con el encargo de que desde allí sean encaminados por la persona que usted dirija, el primero al Istmo de Panamá, para que aquellas autoridades le den inmediatamente curso, y el segundo al expresado Murillo, para que sea preciso, aunque sea preciso fletar un buque es profeso, pues urge infinito su más pronta remisión. Cierra comillas. Por la fecha, es fácil colegir que el correo debía contener informaciones sobre el pronto embarque de los esfuerzos reiteradamente solicitados por la Serna
y por Morillo, un ejército de reconquista de más de 20.000 hombres de infantería y 1.300 jinetes que se estaba agrupando en Cádiz para venir a la Nueva Granada y al Perú. Esto todo se abortó como consecuencia del pronunciamiento de Rafael del Riego. Algo de esta correspondencia que nos toca muy directamente a nosotros fue la demora de más de 6 meses para que Morillo pudiera firmar el armisticio propuesto por Bolívar después de la batalla del puente de Boyacá. La administración de las colonias estaba literalmente bloqueada por falta de recursos de navegación. Con los escombros de la batalla flotaban también las aspiraciones del bloqueo continental de Napoleón que quiso implantar, pero sobre todo para nosotros lo más importante, naufragaron los restos de la antigua preeminencia española en los mares de Occidente, y sin saberlo todavía, los americanos habían ganado su primera batalla en pro de la independencia de la metrópoli. No podemos cerrar este capítulo de Trafalgar sin hacer una mención sobre la compra de la flota rusa. El zar Alejandro de Rusia era uno de los grandes absolutistas de la época, amigo íntimo de Fernando VII, con quien había tratado de emparentarse mediante el matrimonio de alguien de la familia de los Romanov con la familia de los Borbones. Hay un libro extraordinario, se llama Un negocio escandaloso en los tiempos de Fernando VII, de Manuel Salaregui, editado en 1914. Tengo un facsímil conseguido en la India. Y ahí estoy extractando parte de lo que referiré ahora. La situación de Fernando VII para el control del imperio era insostenible a partir de la derrota de Trafalgar, como miramos. Después de la guerra de independencia con Francia, la Marina española se había contraído a 42 navíos de línea, 30 fragatas, 20 corbetas y unas 100 embarcaciones menores. Esta era una situación ruinosa para cualquier marino y especialmente para un país en una economía cuya guerra de independencia tenía en situación terrible. 9 ministros de Hacienda en 5 años, entre 1814 y 1819, reflejan la angustia de la monarquía por sus finanzas. En esta situación, España compra una flota rusa por 217 millones de reales, mucho más de lo que España recibiría en un buen par de años como aporte de las colonias americanas en una época normal. A bordo de estas naves pretendían las autoridades españolas embarcar un fuerte contingente de soldados, como dijimos. Adquirirla era urgente. Esta se adquirió a través del embajador de Rusia en España, que se llamaba Dmitry Pavlovich Tatushev, hombre de rancio abolengo, de menguadísimo peculio profesional, muy buen negociador, pero con muy poco lastre moral. Corría incluso el insistente rumor de que su bellísima esposa polaca había contribuido al encumbramiento de su marido, mientras sus personales técnicas de cultivar la devoción del zar y del mismo Fernando, grandes admiradores de los encantos femeninos. Concretaron un convenio para la compra de la escuadra rusa el 11 de agosto de 1817, después de negociaciones llevadas a cabo por valija diplomática. En el convenio se lee que España dispondrá de 400.000 libras esterlinas con las que Inglaterra se comprometió a indemnizar a los traficantes negreros españoles. Esta cláusula sobre esta última suma es tan curiosa que me permito transcribirla a continuación porque refleja exactamente el talante moral de una monarquía decadente liderada por el rey Felón. Dice así, artículo 6, comillas, para cumplir las estipulaciones del precedente artículo, Su Majestad Católica cede a Su Majestad Imperial la suma de 400.000 libras esterlinas, concedida a España por la Inglaterra a título de indemnización por la abolición del tráfico de negros, y para poder disponer de esta cantidad, Su Majestad Católica se obliga con Su Majestad Imperial a concluir, tan luego como fuere posible, el convenio propuesto por la Inglaterra y a insistir en ratificarle que se entreguen 200.000 libras al hacerse el canje de ratificaciones. En cuanto al pago de las 200.000 libras esterlinas, se haga pasados 6 meses del término señalado para la conclusión del tráfico de negro. Cierro comillas. Llanamente, Fernando VII se obligaba en este acápite, por escrito, por contrato, a estafar a los tratantes de esclavos de su país, disponiendo de la suma que Inglaterra quería resarcirlos. Realmente, la inmoralidad no está propiamente en estafar a los traficantes de negros con su inmoral actividad, sino en estafar a un convenio internacional.
Aquí hay una anécdota que voy a narrar muy rápidamente, que es el navío bautizado la Reina María Isabel. Ese navío, perdóname, Marcial, ¿por qué no pasa? Marcial, perdóneme un segundo que tengo un problema aquí que no me pasa. El único navío que era navegable fue rebautizado con el nombre de María Isabel. Y en tal condición salió destinado para Chile. Iba dirigiendo un convoy de 6 embarcaciones, una de ellas que se llamaba la Trinidad. Los tripulantes de la Trinidad se rebelaron y asesinaron al capitán Francisco Bardarán frente al puerto de Buenos Aires y atracaron en el Río de la Plata. Alertaron a las autoridades sobre el destino de la misión y entregaron, entre otros documentos, los pliegos de derrota y el plan de señales de reconocimiento del cual hicieron buen uso los chilenos. Mientras el María Isabel continuaba su viaje a través de la Tierra del Fuego, los argentinos corrieron a avisarle a los chilenos y cuenta la historia que reventaron 7 caballos para alertar al ministro Miguel Suñartu y a O'Higgins de la llegada de los refuerzos de la península. O'Higgins presenció la salida de los barcos que se aprestaban a atajar al María Isabel, el Lautaro, Chacabuco y el Araucano. Estos enfrentaron esperaron al María Isabel a la salida de la Tierra del Fuego y con una tripulación cansada, extenuada, afectada por todos los males y especialmente por ese tráfico final que era temido por todos los marinos, los asaltaron. Los pobres españoles confiaron en el código de reconocimiento que tenían los chilenos y pensaron que eran barcos amigos. Cuando se dieron cuenta estaban abordados sin hacer un solo disparo en el puerto de Talcahuano. Durante muchos años, este barco María Isabel, con diversos nombres, estuvo protegiendo las costas de Argentina, Chile y las provincias del Río de la Plata. Pasemos al segundo punto. Invasión napoleónica a Portugal y ocupación de España. Nótese que son 2 cosas diferentes. Una cosa fue la invasión de Napoleón a Portugal, que trajo unas consecuencias, y otra fue la ocupación del territorio español por parte de las tropas napoleónicas, en donde no hubo un solo disparo, puesto que Napoleón estaba cruzando España con el beneplácito que surgía del Tratado de Fontainebleau. Cuando las fuerzas napoleónicas llegan a Lisboa, se encuentran con que ya la Casa de Braganza había migrado para el Brasil. Habían salido con todo, hasta con el menaje doméstico, en flotas suministradas por los ingleses. Mientras tanto, la ambición de Godoy, que pretendía quedarse con el Algarve como un reino que le había prometido Napoleón, no tenía límites. Hubo una traición del Escorial detectada por Carlos IV y hubo el famoso motín de Aranjuez que se causó cuando, por la seguridad precisamente que buscaban para el rey ante la invasión, ante la ocupación española por parte de los franceses, querían que Fernando VII emigrara a América. Le estaban proponiendo por todos los tonos y Fernando VII se negaba a hacerlo. No creía conveniente, no creía necesario y se negaba en eso. Y así llegaron hasta Aranjuez, en donde hubo un famoso motín que terminó con la abdicación de Carlos IV, padre de Fernando VII, quien en ese momento era príncipe de Asturias, y se convirtió a partir de ese momento en Fernando VII, abdicando el trono de España. Con esta abdicación, Fernando regresa a Madrid. Aquí tenemos en esta imagen cómo se produjo la invasión napoleónica a Portugal y cómo se produjo la invitación de España. Fernando VII regresa a Madrid, Manuel Godoy destituido, Carlos IV abdicado y Murat, que gobernaba Madrid en representación de Napoleón, no lo reconoce. La Casa Braganza ya está en el Brasil, los franceses ocupan a Lisboa. La reina María Luisa, ante esta situación, pide ayuda a Napoleón y ella y Carlos IV salen para Bayona. Salen como invitados del de Napoleón hacia Bayona. En este castillo de Bayona, Carlos IV cita
a Fernando VII para que venga. Fernando VII va a Bayona advertido del riesgo y advertido de las situaciones que tenía, porque un intérprete que le pusieron al general Savary, que era el gran comisionado de Napoleón para convencer a Fernando de que se trasladara a Bayona, le había advertido del riesgo que corría y de que sería hecho prisionero. Fernando VII, haciendo uso de la tosidez, o no se sabe, o de gran valor, no puede uno calificar históricamente esa distancia, fue a Bayona y efectivamente fue hecho prisionero. Allí se producen una serie de hechos, pero antes de ellos vamos a hablar de lo que sucedió en España el 2 de mayo en Madrid. El príncipe Francisco de Paula iba a reunirse ya con sus padres y con Fernando VII en Bayona, y al grito de que nos los llevan, se arma una revolución terrible en Madrid frente a los ejércitos franceses, que terminó en una carnicería por parte de los mamelucos, que eran unos ejércitos árabes y egipcios, perdón, unos ejércitos egipcios que había traído Napoleón de su campaña. Ya en Bayona se produce lo que se llama el paripé o la farsa de Bayona, cuando Carlos IV recupera el trono de España. Fernando VII es obligado a abdicar a favor de su padre, y una vez que Carlos IV tiene la corona, abdica a favor de Napoleón. Napoleón, haciendo uso de la Translatio Imperii, que era una figura jurídica medieval en la cual el rey puede transmitir su trono a quien quiera, sin ninguna explicación, con total absolutismo, con total autonomía, porque finalmente su poder lo derivaba de Dios y se extendía hasta poder trasladar el trono, se lo traslada a José Bonaparte. Esto dio origen a dos graves problemas. Uno, con el 2 de mayo se inicia la guerra de la independencia de España, y con la Translatio Imperii se inician los procesos independentistas de América. En América Latina realmente no queríamos independizarnos. Si uno analiza los famosos manifiestos de independencia de la época entre 1809 y 1811, nadie estaba hablando de independizarse de España. Estábamos invitando a Fernando VII que viniera a gobernar, como ya lo estaban haciendo los Braganza en el Brasil. El lema precisamente era: viva el rey, abajo el mal gobierno. Esto no fue entendido por Fernando, nunca quiso, nunca pensó en trasladarse a América. Vamos entonces a hablar de otro factor que, consecuencia de la invasión napoleónica, afectó nuestras independencias. Fue la guerra de independencia en la península. Esto significó una gran concentración de los ejércitos españoles, ¿sí?, contra el famoso Pepe Botella, para luchar contra la invasión de los franceses. En la ley de las 7 partidas del rey Alfonso X de 1555, en la partida L, es decir, la correspondiente a la segunda partida, se prevé que en caso de la ausencia del rey, el poder es ejercido por los cabildos locales. Y entonces los alcaldes de Móstoles, Andrés de Torrejón y Simón Hernández, el 2 de mayo de 1808, a raíz de los sucesos de Madrid, declaran la guerra a Francia. Como anécdota curiosa, esa guerra fue suspendida solamente 177 años después, cuando en presencia del embajador de Francia firman en 1985 una paz. Estos alcaldes de Móstoles pasan a la historia como unos valientes funcionarios que cumplieron con su deber al declararle la guerra al invasor español. Se inicia una guerra de guerrillas inicialmente. Uno de los más caracterizados se llamó el Empecinado. Fue un hombre de gran valor que luchó fuertemente en esta guerra, hasta tanto que se convirtió más adelante en una guerra internacional, cuando los ingleses, con el soporte del duque de Wellington, entran al combate. Se produce entonces, porque los ingleses estaban muy preocupados por la pérdida de los puertos portugueses. Los puertos portugueses eran los puertos de reaprovisionamiento para ellos, especialmente los puertos de los Azores. Viene entonces la batalla de Bailén. La primera derrota, sufrida por los ejércitos napoleónicos en campo abierto. El comandante francés era el mariscal Pierre-Antoine Dupont. José I sale de Madrid
y se consagra el general Castaños como el gran vencedor de los ejércitos de Napoleón. Esto tuvo grandes consecuencias. Primero, José Bonaparte sale de España y regresa nuevamente, pero ya acompañado por pleno ejército napoleónico. Allí, Napoleón Bonaparte siente la debilidad en Europa. Estaba siendo atacado en el este de Europa y decide liberar a Fernando VII y salir de España, y para ello se firma el Tratado de Valencia en 1814. Este fue uno de los 42 tratados que firmó Napoleón. Era un gran legalista, pero no respetaba ningún tratado. Firmó 42 tratados y todos, absolutamente todos, los violó. En 1814 coincide con la liberación del Papa Pío VII, que también estaba preso en Fontainebleau por Napoleón. Regresa así el absolutismo, y este se concreta el 4 de mayo de 1814. Fernando VII había salido de Bayona dirigiéndose a Madrid, y al llegar a Valencia encuentra un respaldo total del general Helio, un antiguo virrey del Río de la Plata, comandante del ejército en Valencia, abyecto absolutista, quien de rodillas le dice: disponga, señor, de nuestras vidas y haciendas. Con este respaldo, Fernando VII decide ignorar, desconocer la Constitución gaditana, y dice: declárase nulos y sin valor o efecto, ahora y en el tiempo, como si no hubiesen pasado jamás y se quitasen de medio del tiempo. Esta Constitución, promulgada en 1812, que había sido resultado del esfuerzo integrador de quienes querían unir a España y América, a españoles americanos con españoles peninsulares, tuvo una vigencia muy efímera, de 2 años, y realmente no alcanzó a regir en su totalidad. Esta Constitución había recibido parte de las influencias de la Constitución de Bayona, una constitución a la que convocó Napoleón cuando entró José Bonaparte a España a reinar. Perdón. En Valencia, Fernando VII recibe un documento firmado por 68 diputados de las Cortes Ordinarias que se reunían como consecuencia de la Constitución de Cádiz, y pretendía que España regresara a la cautividad de un absolutismo total. El nombre se conoce como el Manifiesto de los Persas, pues cuenta la historia que en Persia, a la muerte del rey, se producían 5 días de anarquía en los cuales todo el mundo hacía lo que le provocaba, hasta tanto asumía una nueva monarquía. Con ese título se conoce este manifiesto, que realmente es una afirmación de fe monárquica. Fue presentado por Bernardo Mozo de Rosales, el marqués de Mataflorida, bajo la inspiración de Monseñor Pedro Quevedo, obispo de Orense. Quien llevó este manifiesto de los persas fue nada menos que el cardenal Borbón, Luis María de Borbón y Balabriga, presidente de las Cortes de Cádiz. Y hay una anécdota muy significativa, que cuando sale el cardenal a recibir en Valencia al rey Fernando VII, Fernando le estira la mano con el anillo para que lo bese. El cardenal, que tenía la instrucción de que no reconocería a Fernando como rey sino cuando se comprometiera a jurar la Constitución de Cádiz en las Cortes, se humilló, besó el anillo, y con esto quedó sellada la abdicación y el regreso del absolutismo. El 10 de marzo llega a Madrid Fernando VII. El conde de Montijo, que le había precedido, ha iniciado desde la víspera una inicua persecución contra la regencia, contra los que le habían cuidado el puesto a Fernando VII, con los que le habían cuidado la monarquía. Muchos de ellos fueron ejecutados, ahorcados muchos de ellos. Y hay una anécdota que se cuenta para que se vea la crueldad y la persecución y el odio de Fernando VII. Había un pobre sastre que se llamaba el Cojo de Málaga, que en algún momento, pasando Fernando por alguna parte, le grita: ¡viva la Constitución! Fernando para la comitiva, ordena que se le capture y en el acto se le ejecuta. Fernando VII, consciente de que gran parte de estos problemas liberales provenían de la función masónica originada en Francia a raíz de la Revolución Francesa,
prohíbe nuevamente la masonería el 24 de mayo. Viene entonces una época muy interesante que nos está acercando ya a Riego. Es la época de los pronunciamientos. Esta es una palabra muy especial y muy típica de la historia española. Decíamos al principio que los pronunciamientos eran manifestaciones de los militares que en un momento determinado tenían mando de tropa y se manifestaban en contra de algo, y en este caso se manifestaron fue en contra del absolutismo. Había un gran malestar político por el regreso de Fernando VII, por la forma como estaba manejando las cosas, por su venganza contra la regencia, por el desconocimiento de los más elementales derechos. Un malestar económico muy fuerte, pues los ingresos de las colonias a raíz de la pérdida del poder español y a raíz de la guerra se habían reducido al 4%. Es decir, España estaba recibiendo el 4% de lo que habitualmente recibía. Soldados, cantidades, por cientos, por miles de soldados cesantes sin destinación, pues ya se había cesado la guerra con Francia, y las viudas y huérfanos abandonados a su suerte, pues el gobierno no estaba cumpliendo porque no tenía físicamente con qué ayudar en nada. Y lo peor, muchos militares estaban siendo perseguidos por haber respaldado a José Bonaparte, respaldo que le habían dado siguiendo instrucciones de Fernando VII. Fernando VII desde Bayona había instruido por escrito a muchos militares de que respaldaran a los Bonaparte como reyes de España. Esto que fue atendido fue cabeza de proceso para muchos de ellos, y esto realmente causó un malestar terrible. El primero en rebelarse fue Espoz-y-Mina en septiembre de 1814, apenas meses después de que Fernando se había reintegrado como rey absolutista en Navarra en 1814, repito. Hay una conspiración famosa que se llamó la conspiración del Triángulo, que era una conspiración de células de 3 personas, en las cuales ninguna célula se conocía con la otra. Todas las células tenían un representante y este a su vez era miembro de otro triángulo y así sucesivamente. La idea era matar a Fernando cuando saliera de una de sus noches de orgía de la casa de prostitución de la malagueña, una mujer que lo traía medio enloquecido. Otro famoso pronunciamiento fue el de Juan Díaz Porlier, muy cercano a nosotros porque era un cartagenero, de Cartagena de Indias, le llamaban el Marquesito, un hombre de 27 años que estaba haciendo una carrera militar brillante en España, como la que hacían muchos de los criollos, de los españoles americanos adinerados que se iban a España. Él se rebeló en el Ferrol en 1815. Él había sido puesto preso cuando regresa Fernando VII, se declara absolutista y el Marquesito ha manifestado que no estaba de acuerdo con esto. Le hacen un proceso, lo tienen preso y estando preso en el Ferrol hace un pronunciamiento que obviamente fue un fracaso y terminó ahorcado a los 27 años. Hoy en día hay una calle con su nombre en Madrid. Otros levantamientos fueron el de Roberto Lacy Gautier, el de Francisco Milano Bosch y el de Joaquín Vidal, el último. Vencer o morir era el lema de ellos y no era un lema vacuo. Realmente todos, con excepción de Espoz-y-Mina, fueron ejecutados. Espoz-y-Mina se salvó porque logró volar a Francia. Y entremos entonces al último fracaso. Esto fue un fracaso del pronunciamiento. Los militares reunidos en Cádiz, alrededor de Cádiz, que estaban haciendo el ejército de reconquista, estaban al mando del conde de la Bisbal, un personaje siniestro que traiciona a sus propios amigos. Él estaba comprometido con el complot para no venir a América. Sin embargo, el 8 de julio de 1819, en el Palmar, pone presos a Quiroga, Alcalá Galiano y a otros ideólogos del pronunciamiento que más tarde llevaría a cabo Riego. Ese día 8 de julio de 1819, Riego no era miembro del complot. Y en palabras de Alcalá Galiano, ahí por suerte se vincula a ellos. Riego había llegado, inclusive acompañando al conde de la Bisbal a poner los prisioneros y a intercede de alguna manera para que no haya ejecuciones contra ellos, pero se van y están presos. De hecho, el 1 de enero de 1820, cuando Riego se rebela, las otras cabecillas de la sublevación estaban prisioneros. El conde de la Bisbal fue
posteriormente removido de su cargo por el rey. Y entremos entonces ahora a la rebelión de Riego. Habíamos dicho que en Cádiz se estaban conformando un ejército de 25.000 hombres para venir a América, para atender la solicitud de ayuda de Morillo y de los militares españoles acantonados en el Perú. Esto significaba un recargo poblacional en un puerto muy pequeño y trajo como consecuencia peste. Llegó la fiebre americana en alguno de los barcos y inmediatamente esparcieron a todos estos ejércitos por todas las ciudades aledañas, y uno de ellos fue el famoso batallón de Asturias, al mando de Rafael del Riego, que posteriormente se sublevaría. Este batallón de Asturias fue enviado a las Cabezas de San Juan, un pequeño pueblo que queda a unas cuantas millas de Cádiz solamente. Allí se produce entonces el 1 de enero de 1820. Importa la fecha, año nuevo, vida nueva, y era además la fecha señalada por el conde de Calderón para iniciar los embarques para América. Era un indiscutible acto de valor de Riego. Ya se veía claramente que todos los fracasados en los pronunciamientos habían sido ajusticiados. Juré mi suerte, constitución y muerte, era el eslogan de esta gente. Vencer o morir. Esto no eran palabras vacías. Riego hace una proclama hermosísima, en donde dice que no es capaz de embarcar a sus amigos en buques podridos, aludiendo a la flota rusa. No los iba a forzar a abandonar a la familia y al campo. ¿Por qué se hablaba de buques podridos? Esa flota había sido hecha para navegar en las aguas frías del mar Báltico, y cuando llegan al Mediterráneo, la madera, que es una cosa viva, una materia viva, produce unas expansiones que ameritaban hacer el calafateo de los barcos que no se había hecho. Y estos barcos permanecieron haciendo agua ahí en la bahía de Cádiz a la vista de todo el mundo durante mucho tiempo, y esto llenó de miedo a la gente. Pero bien, había además un concepto muy importante que era la guerra a muerte decretada por Bolívar en Valencia, Venezuela, que había llevado la muerte a Barreiro y a otros 38 militares españoles derrotados en la batalla de Boyacá. El general Santander, que había quedado a cargo del cuidado de ellos en Bogotá, ordenó la ejecución de todos estos militares en una masacre terrible, pero que llegó a España precisamente para esa época de diciembre. Había entonces un susto real de venir a América. Sabían que la cosa era en serio, que los problemas eran gordos y que vendrían en unos barcos que no les garantizaban a ellos absolutamente nada. Tratar de reducir la motivación de Riego a estos factores, pues es quitarle los factores espirituales que también lo inspiraban. Riego era un hombre que creía en la libertad, era un hombre que había aprendido los principios de la Revolución Francesa cuando estuvo prisionero durante 8 años en Francia como consecuencia de la batalla en la que perdió la vida su jefe en el norte de España. Riego estuvo esos 8 años y en esos 8 años se convirtió a la masonería y fue un vocero de los principios liberales inspirados por ellos. A raíz de esto, entonces, viene la rebelión de Riego, y ese mismo día jura la Constitución de Cádiz, jura la Constitución con sus tropas, nombra alcaldes y se viene y toma a Arcos en cerca a Cádiz. Riego fue el único que cumplió en un innegable acto de valor el compromiso de la sublevación. El pronunciamiento estaba pactado también con Quiroga, que se encontraba preso, como dije, a partir de la, ¿cómo se llama? Cuando develaron la rebelión en el Palmar, Quiroga quedó prisionero, pero sin embargo estaba convenido de que él iba a entrar y no entró. Riego llegó el 1 de enero solo a los Arcos y solo hizo prisioneros al conde de Calderón y a los demás oficiales comandantes de la misión que venía para América. Posteriormente hubo otros levantamientos y se entendieron entonces en La Coruña, en Vigo, en Murcia, en Ocaña, en Zaragoza y en Madrid. Riego inicia entonces un recorrido por Andalucía como comandante del Ejército del Sur y luego de pasar a Málaga sigue avanzando y el 7 de marzo licencia su ejército en Bienvenida en la frontera con Brasil. Era un fracaso militar completo la campaña,
Sin embargo, había un triunfo político innegable. Riego, el 7 de marzo, licencia su ejército en Bienvenida, y el 9 de marzo, 2 días después, Fernando VII estaba jurando la Constitución de Cádiz, objetivo final de la rebelión, y haciendo su juramento que se entiende siempre como la representación de la mentira y de la filonía. Dijo Fernando VII: marcharemos en adelante por la senda constitucional, yo el primero. Esto culminaba realmente el éxito de la rebelión. Esto se produce porque, como dije, hubo pronunciamientos en otras muchas ciudades españolas, y el general Ballesteros, masón también, que era el responsable de la seguridad del rey Fernando en el Palacio del Escorial en Madrid, le dijo: no le puedo garantizar su seguridad a su majestad si usted no acepta jurar la Constitución. Se cumplió y se cerró entonces en este momento el ciclo de Rafael del Riego. Riego regresa a Sevilla, llamado por sus jefes, y luego viaja a Madrid invitado por el rey. Allí es nombrado ayudante de campo, Cámara del Rey, le hacen un ascenso a mariscal que rechaza, y hay una serie de incidentes que pues no creo que sería muy interesante mencionar, pero que no creo que tengamos el tiempo necesario para hacerlo. Voy a concretarme a 3 puntos de Riego. Riego fue un prócer ninguneado, y el mejor ejemplo de esto es el libro de Francisco Encina, una de las grandes biógrafos de Bolívar, que en 7 tomos menciona solamente una vez a Riego para contar que el 1 de enero de 1820 hubo una sublevación en las Cabezas de San Juan que, comillas, no tuvo ningún efecto para las independencias latinoamericanas. Este ejemplo de Encina es el que han seguido nuestros historiadores. En ningún libro de historia de los que conozco hay una mención de Riego, ni hay una mención importante de su levantamiento y de las consecuencias que tuvo esto. A Riego lo vuelven importante los republicanos en 1930. Cuando la Guerra Civil Española, los republicanos necesitaban un prócer, y se inventaron a Riego republicano con una gran mentira. Y todos sus primeros biógrafos son de esta época. Riego no fue ningún jefe político. El jefe político era Alcalá Galiano, era Quiroga, era Evaristo San Miguel. Sus ideas no eran novedosas, sus ideas eran las ideas de todos los masones de la época. Pero lo que sí era indispensablemente era un gran líder carismático, obediente y valiente. Era un militar disciplinado. Miguel de Unamuno, con esa prosa maravillosa, lo define de manera extraordinaria. Su nombre se convirtió en un mito, en una enseña, y el personaje histórico casi se desvaneció. Su leyenda empezó ya durante su vida y cuajó a raíz de su lamentable suplicio. Un hombre que lo fue de carne, hueso y sangre y alma, se ha convertido en un himno. Riego no fue un republicano. Riego estuvo lejos de la república, era un monarquista, si se quiere, un monarquista republicano, en cuanto que creía en la separación de los poderes públicos y aspiraba para España a una monarquía similar a la monarquía de Inglaterra. Dice Riego en una carta que vale la pena transcribir: la república, que ha causado tantos daños a los verdaderos constitucionales, es el único medio que han hallado los enemigos de la felicidad general para incomodar a los que están decididos a sostener su obra. Mas la nación conoce ya el verdadero valor de esta voz, que ni aún merece combatirse, y la desprecia. La carátula que están viendo es una historia interesante. Francisco Brotons, capitán de la infantería, trabajó, vivió y luchó con Riego. Y en 1822 escribe esto, que fue realmente la primera biografía que se escribió sobre Riego. Y es muy interesante y ha sido base de muchas de las cosas que les he comentado. Este libro lo encontré yo por casualidad. No existe en ninguna biblioteca del mundo. Hoy está en la Biblioteca de España, porque obviamente yo se lo entregué a la biblioteca y ellos muy amablemente me regalaron una copia similar que está a su disposición aquí en mi biblioteca. Este señor Brotons trae narraciones extraordinarias. Entre ellas, para mí, una de las mejores es cuando narra cómo licencia Riego a su tropa en Bienvenida el 7 de marzo de 1820. Y también las expresiones del Riego antirrepublicano. Es muy interesante conocerlo y algún día, no sé
valdrá la pena hacer una revisión de este documento. Entramos entonces con el trienio liberal. Con el pronunciamiento de Riego y con la jura de la Constitución de Cádiz por parte del rey, se hace necesario convocar unas cortes. Y el rey entonces procede a convocar las cortes, que las posesiona el 1 de marzo, es decir, 2 meses después de la rebelión de Riego. El rey lo llama irónicamente el gobierno de los presidiarios, porque ahí en ese gobierno están representados los revolucionarios, muchos de los cuales habían sido puestos en prisión por América. Características centrales del trienio liberal: se olvidan de América. América no existe para el trienio liberal. No hay un solo debate importante, no hay nada que amerite pensar que América era un motivo de preocupación para el trienio liberal. Ya o la daban por perdida o pensaban que se iba a acabar de perder. Efectivamente, para 1820 ya estaban consolidadas, por lo menos militarmente, la independencia de la Nueva Granada. Faltaban los procesos del Ecuador, del Perú y de Venezuela, que se lograrían más adelante. De América solo piden y no mandan nada, decía alguien. Buscan recursos en el trienio liberal, en los tesoros y propiedades de la Iglesia, y ahí es donde se produce un error serio. Se produce un error serio, ¿por qué? Porque el trienio liberal suprime la Inquisición, por ejemplo, que era una fuente de recursos extraordinaria para la Iglesia. Los inquisidores, a través de la persecución y el tormento, obtenían confesiones extraordinarias y donaciones, entre comillas, de muchas personas a favor de las iglesias. La ley de los conventos expropia cientos de conventos en España. De acuerdo con esta ley, los conventos que tuvieran menos de 20 religiosos tendrían que ser suprimidos inmediatamente. Esto causó pánico, literalmente pánico en América. Y hubo algo también muy importante del trienio liberal, y es que las pocas veces que se mencionó América fue para hacer los armisticios. Morillo recibió una orden del trienio liberal para hacer el armisticio de Santana durante el trienio liberal a finales de 1820. Entonces, fue una época realmente significativa para nuestros procesos de independencia. Bolívar, listo como era, se aprovechó de la circunstancia, y la Iglesia americana, que estaba tremendamente asustada por el giro anticlerical masónico que tenían las cortes de España en ese momento, les vendió a los curas en América el mensaje de que aquí no iba a pasar nada de eso, y la Iglesia, salvo Pasto y Santa Marta, da un giro radical en su posición frente al proceso independentista. Viene el fin del trienio liberal. Culpan a Riego. Muchos culpan a Riego del fracaso liberal. No es una culpa injusta, porque, como les dije, Riego no fue un político. Riego era un sumiso y obediente militar, pero había que echarle la culpa a alguien. La verdadera causa del final del trienio liberal fue esa manera soterrada y felona con que el rey Fernando buscaba el apoyo de las otras monarquías en Europa, que se empezaron a asustar. Y se empezaron a asustar, ¿por qué? Porque el efecto del pronunciamiento de Riego, en la primera parte donde se sintió, fue en Portugal. Los militares portugueses se sublevaron también, al punto de que obligaron al rey de Portugal, al rey Pedro, a regresar de Portugal para enfrentar ese levantamiento, ese pronunciamiento. Y dejó encargado en Brasil a su hijo, que finalmente se independiza porque no acepta la autoridad paterna y se produce una independencia indolora, como fue la independencia del Brasil. Eso asustó a las monarquías. Se producen levantamientos en Nápoles y se empiezan a esparcir por toda Europa los sentimientos masónicos y el principio de las monarquías liberales. Entonces el rey Fernando se aprovecha de esta situación y convoca el pacto de familia, y con el pacto de familia hace que invadan a España los famosos 100.000 hijos de San Luis. Eran 100.000 veteranos de la guerra de independencia que, bajo la orden del conde de Angulema, hacen un paseo militar por España realmente. No tuvieron resistencia de ninguna clase. ¿Por qué? Porque el rey Fernando mandaba militares totalmente adictos a él a enfrentarlos, y no se producían tales enfrentamientos. Por otra parte, hubo sobornos, hubo cualquier tipo de vagabunderías en este tema, hasta que finalmente se produce la caída de Cádiz.
Habíamos dicho cuando hablamos de Aranjuez de que las Cortes habían invitado a Fernando que se viniera a América y lo habían sacado de Madrid para protegerlo. Ya estaba Fernando en Cádiz, pero no se quería embarcar y se resistía a hacer el embarque, y en ese momento es cuando llegan y sitian a Cádiz los franceses, se toman a Cádiz, y con la toma de Cádiz viene la caída del gremio liberal. ¿Qué pasa con Riego a todas estas? Riego, en vista de la invasión francesa, renuncia a su calidad de diputado en las Cortes, de donde había sido presidente. Pide un comando de tropa, y con ese comando de tropa sale a luchar, a buscar con quién pelear contra los franceses, y finalmente no logra encontrar con quién combatir. España había sido traicionada, y uno de los grandes traidores fue el general Ballesteros, el que vimos que había traicionado ya a Fernando VII cuando lo obliga a jurar la Constitución de Cádiz, y ahora vuelve y traiciona a España entregándose a Napoleón. Hay pruebas de transferencias bancarias en Londres a favor de Ballesteros para esto. Riego, totalmente decepcionado, ¿sí?, se empieza a retirar con su gente y se retira al cortijo de Boquicerones. En ese cortijo de Boquicerones cae prisionero. Y aquí aparece un personaje muy interesante que se llama Greg Matthews. Greg Matthews es un irlandés, de esos muchachos irlandeses románticos ingleses que llegaron unos a América a luchar al pie de Bolívar, y este se había ido a luchar al pie de Riego y se le había unido en Málaga. Matthews fue un hombre de una lealtad como la de estos irlandeses de América, total hacia sus jefes. Y la lealtad con Riego lo llevó a acompañarlo en todo momento de la prisión hasta cuando es conducido al cadalso. Matthews escribe unas cosas extraordinarias y aparecen también sus declaraciones y sus testimonios en el libro de Brotons. Matthews cuenta entonces que allá en Boquicerón fueron traicionados por Vicente Guerrero, una persona que habían contratado para que les sirviera de guía. Llevan a Riego a Madrid y le hacen un simulacro de juicio. Un simulacro de juicio que tiene todas las violaciones jurídicas que ustedes se quieren imaginar. En primer lugar, los indican de un delito que no existía en el momento en que se cometió. Cuando Riego y las Cortes de Cádiz invitan a Fernando VII a que se traslade a América, y prácticamente a la fuerza lo sacan de Madrid, eso no era constitutivo de delito. Proteger a la persona del rey en esas condiciones no era constitutivo de delito, y lo convierten en delito con posterioridad para hacer el juicio a Riego. Y dentro del juicio hay todas las violaciones que ustedes quieran, que obviamente lamentablemente poco se conoce, porque solamente existe un documento, un solo documento, que se llama, es el documento escrito por el hijo del defensor de Riego. Es un manuscrito que está en la biblioteca de la Universidad de Bayern en München, Alemania. Ahí él explica en detalle, tal como lo planteó su papá en la defensa, cómo fue el simulacro de juicio a Riego, que termina con una condena a muerte que se le hace en la Plaza de la Cebada. Aquí hay una carta de retractación que simplemente la menciono por información. Cuando Riego estaba en capilla ya para ser ejecutado al día siguiente, un par de sacerdotes lo visitan y le hacen firmar una carta ofreciéndole que le van a conmutar la pena de muerte por otra cosa, y en la cual él reconoce su error de haberse opuesto al absolutismo monárquico. Esa carta para mí es una carta apócrifa, pero la menciono simplemente para que sepan que sé que existe, pero no creo que haya sido firmado por Riego. Además, si fue, tampoco cambia mi posición sobre esto. Riego es ejecutado en la Plaza de la Cebada en 1823, a donde es ahorcado. No hubo desmembración, como muchas personas dicen. El cadáver no fue desmembrado, el cadáver se enterró entero, pero el fiscal de la causa, sí había pedido la desmembración. Aquí en la diapositiva estamos viendo la foto cuando Fernando VII se encuentra con el duque de Angulema en Cádiz, y es el famoso abrazo con el amado primo. Fernando VII, al enterarse de la ejecución de Riego, grita: ahora sí podéis gritar, ¡viva Riego!
Posteriormente a esto, en 1830, la reina María Luisa, cuando asume la regencia de España, trata de rehabilitar la memoria de Riego, reconoce que hubo un juicio injusto, ordena que se indemnice a su familia, ordena que la imagen de Riego sea reconstruida, pero nada de eso se cumple, nada de eso se cumplió. Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay alguna